Muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas un día más a Movimiento Galimplant. Hoy, como no, tenemos con nosotros a nuestro gran amigo, el doctor Alberto Fernández Ruiz, que ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros ya que ha tenido un viaje y bueno, le ha supuesto tener que andar bastante apurado para poder acompañarnos, pero aquí está como siempre en su día, en su hora, para hablarnos hoy de manejos de defectos comunicantes, el mayor reto regenerativo. Berto, muchísimas gracias de nuevo por acompañarte. Bienvenido a tu casa y adelante un día más con tu clase magistral. Voy por Dios. Muchísimas gracias, César, y a todos los que estáis pues, escuchando, ahora o en un futuro. Bueno, antes de nada quisiera, pues, bueno, como siempre, agradecer a la familia Galimpraña, a todos los que estáis aquí delante, ¿no? Y en segundo lugar, pues quería un poco matizar el aspecto del título de la charla, porque realmente entiendo que puede sonar hasta un poco arrogante y nada más lejos de mi intención. ¿Por qué digo esto que puede sonar un poco arrogante? Porque es como pareciera que los defectos óseos verticales son pues la quinta esencia de la regeneración de hueso y es algo que por manido ha quedado casi como, pues eso, como aceptado universalmente y sin embargo mi opinión es totalmente opuesta. O sea, opuesta no. Considero que hay defectos que son mucho más demandantes que los verticales y en particular son los defectos comunicantes. ¿Qué es lo curioso de este tema? Pues a mí lo que me llama la atención es que yo nunca he atendido a ninguna conferencia que verse sobre los defectos comunicantes. Entonces, esto a mí pues me llama la atención porque es realmente, no diré que es lo que maneje todos los días, pero sí que es algo que tengo que manejar muy habitualmente y realmente pues no hay unas directrices o hasta donde yo sé, no hay unas directrices que nos digan qué cosas hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente nos vamos a centrar en esta área, en el maxilar superior, tanto en defectos que comuniquen bien el seno o bien la nariz con la cavidad oral. ¿De acuerdo? Entonces, esta es un área que tiene una serie de peculiaridades y a mí me gusta pues auspiciarme de la literatura pues para que lo que diga lo diga con rigor. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchísima terminología en esta revisión del ¿qué año es? No lo veo, perdón, no veo el año. Así, 2018 nos enfatizan el hecho de que se puede llamar pues, comunicación oral-antral, comunicación, perforación oral-antral, oro-antral comunicación oral-antral, oro-antral fístula, bueno, en fin, un montón de cosas. Yo entiendo que todos sabemos a lo que hace mención, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo curioso? Es curioso pues, que hagan referencia a las comunicaciones oral-antrales y no a los oronasales. Sin embargo, las oronasales pues, realmente pues, son también muy frecuentes, menos que las orosinusales, por fortuna, pero son muy comunes y cada vez lo van a ser más. Bien por casos de implantologías previas, bien por abusos de cocaína, bien por combinación de ambas, bien por lo que fuere, ¿no? Por evidentemente por defectos congénitos. Entonces, pues bueno, lo importante no es cómo se llame, porque todos entiendo que sabemos a qué hace ilusión, sino lo que a mí me parece más llamativo es la repercusión que esto tenga. ¿Y qué repercusión tiene tener una comunicación oro-sinusal? Pues si tienes una comunicación oro-sinusal, y esto me parece súper importante, el 60% de los casos van a desarrollar una sinusitis en periodo de 4 días. ¿De acuerdo? Y esa sinusitis puede ser bien bacteriana o bien fúngica, perdón, dependiendo pues, del estado inmunológico del paciente y también del ambiente en el que se encuentra el paciente. ¿De acuerdo? Así, típicamente, pacientes diabéticos que están en medios rurales son más susceptibles a desarrollar mucormicosis o infecciones por hongos. ¿De acuerdo? Entonces, el resto habitualmente se asocian a bacterias, pero, insistir, no todas las sinusitis son de origen bacteriana y eso es muy importante, como ya vimos en el webinario sobre las complicaciones de la elevación de seno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué considero que los defectos comunicantes son muchísimo más demandantes que los defectos verticales? Pues aquí he puesto dos columnas donde vamos a ver los defectos verticales y los he puesto en verde de forma tendenciosa y en rojo los defectos comunicantes. Y vamos a estudiar los siguientes serie de aspectos. Vamos a ver las paredes óseas que rodean al defecto. Vamos a ver cuál es el aspecto de los tejidos mucosos que están pues, tapizando ese defecto. Vamos a ver si el lecho está o no infectado, perdón, los tipos de epitelio que están en el área y la relevancia
pues, que tiene realmente para los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces empecemos. Respecto de las número de paredes óseas, pues un defecto vertical mínimo tenemos una pared ósea que es sobre la que nos vamos a apoyar para empezar a edificar pues todo nuestro castillito. ¿De acuerdo? Mientras que en un defecto comunicante, por definición, tenemos 0 paredes de hueso. Por tanto, ya es obvio pensar que la demanda de esos defectos comunicantes va a ser más elevada, dado que no tenemos nada. Concepto ese del non plus ultra. Aquí no hay nada más. ¿De acuerdo? En cuanto a los tejidos mucosos, ¿qué ocurre en un defecto vertical? Pues que evidentemente a nadie se le ocurre hacer una regeneración ósea vertical si el hueso está expuesto. Evidentemente antes de levantar un colgajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener siempre una cobertura mucosa. Mientras que en un defecto comunicante, esa cobertura mucosa puede estar de nuevo ausente. De forma que, bueno, si no tenemos hueso y encima no tenemos con qué taparlo, pues ya estamos evidentemente afrontando una situación mucho más riesgosa. Por otra parte, a nadie se le ocurriría afrontar una regeneración ósea vertical en un entorno infectado. Si tú levantas un colgajo, te encuentras pus por todos los lados, ¿a quién se le ocurre hacer una regeneración vertical? Entiendo que a nadie. Digo eso con un poco de cuidado porque alguna vez sí que me ha tocado hacerlo. De hecho, hace unas semanas lo compartí en una conferencia con un congreso con Galimplan. Pero lo habitual es que no. Por eso pongo nunca entre comillas. Sin embargo, en los efectos comunicantes, como acabamos de ver, el 60% al cuarto día de establecida la comunicación puede debutar con la infección. Entonces, ¿qué ocurre? Tú puedes hacer un paciente, lo ves, le filias el defecto comunicante, dices, presentas un defecto comunicante, pues a expensas de tejidos duros y tejidos blandos, solo a expensas de tejidos duros o lo que fuere. Pero si el defecto está establecido a nivel de tejidos blandos, te puede ocurrir perfectamente que tú planifiques tu cirugía y en el periodo que llega hasta poder hacerla, se te infecta el área. Y entonces eso puede ser muy limitante y de hecho puede totalmente comprometer el éxito del caso. ¿De acuerdo? Por otra parte, un aspecto mucho más embriológico son tipos de epitelios que hay. El epitelio de un defecto vertical, pues estás en mucosa oral, pues tendrás mucosa oral. Y si estás en mucosa nasal, pues tendrás mucosa nasal. Pero ¿qué ocurre si estás en un defecto comunicante? Pues típicamente se va a unir, va a haber una área de sinequia o de fusión entre lo que es la mucosa sinusal o nasal y la mucosa de cavidad oral, que tienen estirpes epiteliales totalmente distintas, como vamos a ver. De forma que eso supone, yo siempre me lo imagino a los chavalotes o a los personajes de Érase una vez la vida discutiendo el ¿en qué me convierto? ¿En un epitelio plano poliestratificado queratinizado o me convierto en un pseudoestratificado ciliado? Y toda esa comunicación, todo ese me pongo de acuerdo, supone demora. Y esa demora supone que las cosas cicatricen peor con mayor riesgo. ¿De acuerdo? Por última parte, seamos objetivos. ¿Qué relevancia, clínica tiene un defecto vertical? Pues puede no tener absolutamente ninguna, o a lo máximo que sea un defecto estético, que no es baladí, o sea, que un paciente tenga un defecto estético es importante, pero no va a comprometer nada más. Sin embargo, un defecto comunicante puede desarrollar, como hemos visto, una sinusitis. ¿Y cuáles son las complicaciones más importantes o más temidas de la sinusitis? Pues son la celulitis orbitaria, la meningitis, el acceso cerebral. Y todo eso son, trombofitis del seno cavernoso, además. Todo esto son entidades susceptibles de matar a un paciente. Por tanto, evidentemente, los defectos comunicantes, desde mi punto de vista, apabullantemente son más demandantes que los verticales. ¿De acuerdo? Vamos a ver por otra parte qué es lo que nos dice la literatura. Y es muy curioso la carencia de artículos que hay al respecto. Fijaos, en esta revisión que se hace en el 2010, se hizo, como pone en esta parte de aquí, se hace 20 años después de la anterior. 20 años después. Esto es en 1990, si no me fallan las matemáticas. Imaginaos, del 1990 al 2010 no hubo revisiones sistemáticas de la literatura al respecto de cómo manejar los efectos comunicantes, lo cual es muy curioso. ¿Y qué es lo que dicen en esta revisión? Pues que se ha utilizado de todo, desde materiales autógenos a materiales halogénicos, xenogénicos, sintéticos y otras infinidades de cosas. Se han utilizado de todo, estructuras de metal, dientes impactados, colapsos de la hueso alveolar, bolas de Dichat, estructuras inertes tipo pues 1000, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo curioso? Pues yo os digo, han pasado 20 años. ¿Y cuándo se hace la siguiente revisión sistemática?
Pues se hace 8 años después de la que acabamos de ver, que se hizo a su vez 20 años después de la anterior. Total, que en 28 años nos contamos con 2 revisiones sistemáticas. Y lo curioso es que esta segunda o tercera revisión sistemática es una calcamonía de la que aconteció 8 años anteriores. Dice exactamente lo mismo. De forma tal que pareciera que realmente poco se ha evolucionado y que no hay unas directrices claras. Y la revisión es categórica. No existen datos recogidos suficientes como para decir que tal procedimiento es mejor que otro para resolver los defectos comunicantes. ¿De acuerdo? Entonces, ante esta carestía de información, pues me vi en la necesidad de compartir un protocolo personal. Y esto lo hago con el máximo respeto y, como digo siempre, con el máximo de la humildad. No se puede hablar desde una posición más baja, más humilde a la que estoy haciéndolo ahora. Y os voy a contar el protocolo que yo llevo manejando, que nace de mi propia experiencia y pues a mí me ha ido realmente excepcionalmente bien. No soy capaz de recordar ningún defecto comunicante que no haya sido capaz de resolver, o por lo menos en un segundo o tercer intento. Al final, todos los hemos cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi protocolo? Os tengo que decir antes de continuar que lo que va a venir a continuación se enlaza muy bien con lo que vimos de elevación de seno. Y de hecho hay unas cuantas diapositivas, no muchas, unas cuantas diapositivas que son iguales. Estaba por no ponerlas, pero me parece que era más coherente ponerlas aquí. ¿De acuerdo? Y veremos por qué. Pues que cuando tú haces una antrostomía, pues te encuentras con un defecto comunicante óseo, ¿no? Entonces, primer aspecto que quiero recalcar. Yo veo los siguientes escenarios. Arriba a la izquierda, lo que simula es una pared ósea que tiene un defecto y lo que ocurre es que tenemos aquí, por ejemplo, sería la mucosa nasal o bien sinusal y esta la mucosa de la cavidad oral, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos es sencillamente un defecto comunicante óseo, pero existe una competencia de los tejidos mucosos, de forma tal que, bueno, pues sencillamente, pues esto es una de las opciones que pueden ocurrir. Esto no requiere tratamiento ninguno, salvo que vayamos a colocar fijaciones. Si no, no requiere hacerse absolutamente nada. Abajo de esta primera opción que tenemos, pues podemos tener exactamente el mismo escenario, pero esta vez con una sinusitis. Tenemos un déficit mucoso, perdón, un déficit óseo acompañado de una competencia, es decir, los tejidos mucosos son satisfactorios y pueden cerrar sin que haya solución de continuidad, sin que haya pues, permeabilidad y por cualquier motivo se desarrolla una sinusitis. ¿De acuerdo? Esta sinusitis no se puede atribuir al defecto comunicante, dado que hay esa competencia. O sea, los tejidos blandos son satisfactorios para asegurar el cierre. ¿De acuerdo? Por otra parte, a la derecha tenemos otra opción. Puede ser que aparte del defecto óseo, tengamos un déficit mucoso y estemos en una situación de comunicación oral-nasal o orosinusal franca, real. Ahí estamos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que diferenciar, o a mí me gusta hacerlo, entre un defecto comunicante y una fístula. ¿Y qué diferencia va a haber? En un defecto comunicante podemos tener pues una situación como la que está dibujada aquí, donde el epitelio de la cavidad, bien nasal, bien sinusal, esté pues en continuidad con el de la cavidad oral, o bien que haya, por ejemplo, una extracción o se caiga una fijación o hagamos un agujero de forma inadvertida o lo que sea, y todavía no haya, o sea una lesión aguda y no esté establecido el sello epitelial, de forma tal que no estaríamos hablando de fístula. Por tanto, yo diferencio fístula cuando el epitelio ya está madurado, ya está cicatrizado, de una comunicación como tal. La comunicación puede ser autolimitante y que se cierre espontáneamente, pero si hay una fístula establecida, es decir, el epitelio ya ha consolidado, esta es autoperpetuante, nunca se va a curar espontáneamente. Espero que esto se haya entendido. Y por último, abajo y a la derecha, podemos ver una situación análoga a la anterior, pero se acompaña de una sinusitis. Esto ocurre, como os he dicho ya, la tercera o cuarta vez, el 60% a los 4 días de establecida la comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo las repercusiones de cada una de ellas. Dejadme que minimice esto porque si no, no veo. Vamos a empezar por las dos primeras. Arriba a la izquierda estamos viendo pues, un déficit óseo. Ese déficit óseo se acompaña de que los tejidos blandos están pues, satisfactoriamente sanos, tapizando todo el defecto, de forma tal que esto no requiere tratamiento ninguno, salvo que por cualquier motivo tengamos que colocar en esa zona comunicante una fijación, una o más. Si es el caso, pues deberíamos de
recurrir a hacer las técnicas de regeneración. Si no, se queda tal que así y no hay que hacer absolutamente nada. Y de hecho, como alternativa, podemos optar por ir a colocar las fijaciones alejándonos de ese defecto comunicante. Por tanto, en principio no requiere tratamiento, salvo que tengamos que colocar los implantes. ¿Qué ocurre, sin embargo, si tenemos un defecto comunicante a expensas del hueso que se acompaña de una sinusitis? Pues en este caso, insisto, si hay competencia de tejidos blandos, como lo que está identificando el dibujo, el tratamiento es sencillamente el de una sinusitis. Y el tratamiento será bien médico, bien quirúrgico. Si es médico, será a base de antibióticos, ya lo habíamos comentado en las complicaciones de elevación del suelo sinusal, bien moxifloxacino o aumentines, solos de elección, corticoides, típicamente corticoides inhalados y antihistamínicos. Se han dado más medicación, pero esta es la más importante, ¿de acuerdo? Y en caso de que no evolucione satisfactoriamente, haremos un tratamiento quirúrgico a base de la cirugía transnasal funcional, ¿de acuerdo? O una cirugía endoscópica transnasal funcional. Muy importante, siempre el tratamiento será etiológico y que sepáis que aproximadamente el 80% de las sinusitis maxilares tienen un origen dentario o implantario, ¿de acuerdo? Entonces, primero tratemos la causa y a partir de allí, si se sigue estableciendo la sinusitis, haremos primero un tratamiento médico y en caso de que este fracase, perdón, será remitido al otorrino para que realice el pertinente tratamiento quirúrgico. ¿Vale? Ahora, no me va esto. Ah, perdón. Entonces, vamos a ver ahora. Perdón, es que se me ha atascado esto. Vamos a ver los dos otros escenarios. Imaginaos que tenemos en la imagen de la izquierda ese defecto establecido, una fístula, donde hay el sello epitelial y conectivo en torno al defecto óseo, de forma tal que se perpetúa ese paso, esa comunicación que va a ir de cavidad oral a seno o a fosa nasal y viceversa. En estos casos, pues si no, se diferenciarán dos situaciones donde tengamos o no infección del seno. Típicamente hablo del seno porque la fosa nasal es rarísimo que se infecte, dado que está sumamente bien ventilada, que bien por coanas o bien por narinas, pues el pus no se va a coleccionar, ¿de acuerdo? Mientras que el seno maxilar tiene una cavidad muchísimo más infundibulizada, muchísimo más limitante en cuanto a la capacidad de autolimpieza, autodrenaje, digamos. ¿De acuerdo? Entiendo que los escenarios posibles que yo considero son fáciles de entender. Ahora vamos a ver, pues, a qué me refiero, pues, con lo que os he dicho. Es decir, pues tenemos un defecto comunicante donde, aparte, este es el peor de los escenarios, tenemos epitelios de distintas estirpes. Este es un pseudoestratificado ciliado, mientras que el de cavidad oral es un poliestratificado queratinizado. Y además tenemos la mala suerte de que se acompaña de ese exudado purulento, que puede no ser un exudado, sino un manado evidente, lo que va a hacer que se dificulte el tratamiento, evidentemente, del cierre óseo y de cierre mucoso. Entonces, vamos a ver cómo manejo yo este tipo de efectos. Entonces, lo que voy a hacer es comentaros primero por partes. Vamos a empezar a ver cómo manejamos los defectos óseos, es decir, hay competencia en los tejidos blandos, y luego cómo manejamos cuando no existe la segunda competencia a nivel mucoso. ¿Qué hacemos con los defectos óseos? Pues yo voy a diferenciar tres escenarios totalmente distintos. Podemos tener, imaginaos, yo me encuentro en una situación donde tengo un déficit de hueso, pero está perfectamente tapizado por la mucosa. Yo lo que haré será una incisión y en esa incisión voy a exponer mi colgajo óseo y voy a observar el defecto comunicante, ¿no? Voy a observar toda la periferia que delimita el área donde no existe hueso. Y me puedo encontrar las siguientes tres situaciones. Una, que la membrana que encuentre esté perfecta, o sea, no esté ni despegada ni perforada en absoluto. O sea, yo levanto mi colgajo y me encuentro la membrana bien de fosa nasal o bien de Schneider perfectamente mantenida. Esto es fantástico. Lo que haremos es colocar una membrana de colágeno encima del defecto de la membrana que persista y por encima de ello hacer una técnica de regeneración ósea convencional. El que sea un amante de un curí, que haga curí, el que sea amante de la ROG, que haga ROG, el que sea amante de hacer pues lo que quiera, pues que haga lo que considere o lo que mejor le vaya, con lo que se siente más cómodo o pues con lo que le apetezca en ese momento. ¿De acuerdo? Evidentemente dentro de la ciencia, avalado por la ciencia.
Espero que esta situación se entienda. Ahora veamos. Yo he levantado mi colgajo, he determinado perfectamente el área del defecto de hueso, pero me encuentro que la membrana la he tenido que despegar para poder aislar bien el defecto de hueso, que es lo más habitual, y se me ha roto, pero soy capaz de repararla. Pues le doy unos puntos de sutura, como vimos en la charla, en el webinario de elevación de seno, y a partir de aquí me encuentro una membrana que ha sido despegada, puede o no estar perforada, pero he sido capaz de reparar de una forma satisfactoria con una confianza enorme. En ese caso, yo lo que voy a hacer es colocar una membrana de colágeno igual que hacía antes, pero me voy a esforzar muchísimo en hiperfijarla. La voy a fijar al máximo. Y eso lo voy a hacer bien con chinchetas, bien con tornillos de fijación, bien con puntos de sutura o bien con la combinación de ellas. Pero para mí es muy importante en este escenario asegurarnos que queda perfectamente estabilizada la membrana, ¿de acuerdo? Y por encima de esta membrana de colágeno haremos una técnica regenerativa pues al uso, pues lo que hemos comentado antes, curí-curí, ROG, el que considere, ¿de acuerdo? Y por último, imaginaos, yo tengo ese defecto comunicante y cuando levanto mi colgajo resulta que la cero totalmente la mucosa o la dejo hecha jirones y no consigo, por mucho que me esfuerce, más que hacer una reparación parcial y que mínima confianza. En esa situación, por lo que yo opto es por poner un tapón de hueso, dejar la membrana lo mejor que pueda y colocarle un tapón de hueso. ¿Cuándo? La membrana está tan sumamente lacerada, lo que hago, me encanta el tapón de hueso, ¿por qué? Porque al ser sumamente rígido y al evitar el paso del líquido, los cambios de presión que se establecen entre la nariz, seno o cavidad oral, va a hacer ese efecto de tapón, que es lo que persigo con el tapón de hueso, pero la redundancia, y además me va a permitir que el epitelio pues prolifere por encima de él, minimizando el riesgo de infecciones al máximo. Realmente a mí nunca jamás me ha ido mal un tapón de hueso. Es una técnica espectacular, como ya conté cuando hablaba de la sinusitis, ¿de acuerdo? Entonces, ahora me permitiréis que, bueno, he rescatado algunas de las diapositivas del manejo de las complicaciones sinusales y sencillamente pues os voy a pasar así de soslayo un poco cuál es mi protocolo. Imaginaos, tenemos una membrana. Aquí no he hecho un defecto comunicante por coronal, pues porque ya tenía estos dibujos y realmente entiendo que es exactamente igual donde está el defecto. Y lo que vamos a hacer es, pues, nos encontramos una pequeña perforación y lo que hacemos es, pues bueno, después de suturarla, colocar una membrana de colágeno y pasaremos a fijarla. ¿De acuerdo? ¿Cómo la vamos a fijar? Bueno, os decía primero que a mí me gusta que esa membrana de colágeno ocupe toda la extensión del área en un seno. ¿De acuerdo? Pues cuando manejamos un defecto comunicante, pues lo mismo. Me gusta que la membrana de colágeno no solo sea como una especie de confeti que pongo en la zona perforada y ya está. No, toda la zona que se me ha perforado, toda la zona que he expuesto, toda la zona que he liberado, la voy a tapizar completamente, la voy a tapar por esa membrana de colágeno. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer si la perforación es más extensa? Pues lo que vamos a hacer es, pues, pasar a suturarla. ¿De acuerdo? Y esto que parece tan difícil en absoluto lo es, y ya veíamos en el webinario que os he dicho, pues que utilizo pues típicamente 6, 7 u 8 ceros y me gusta hacerlo con una sutura de PGA, ácido poliglicólico trenzado. ¿Y por qué lo hago trenzado? Porque es mucho más fácil de anudar y mucho más difícil que se suelten dichos nudos. Entonces, por eso utilizo 6, 7 u 8 ceros con aguja típicamente de taper cut, o sea, como triangular o cilíndrica para no lesionar la membrana del seno, que suele ser muy delgada. Esto se hace con instrumental de microcirugía y ya lo habíamos visto y es realmente mucho más sencillo de lo que parece. Típicamente se utilizan suturas en bolsa de tabaco o tipo colchoneros, donde afrontan una gran superficie y mediante un ceñido de los puntos es llamativo como pocos puntos son capaces de coaptar de una forma muy satisfactoria los defectos mucosos. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos los puntos dados, y este es un ejemplo de cómo lo hacemos, lo que hacemos es, con los puntos dados, pues de nuevo colocar la membrana de colágeno e hiperfijarla. Acordaros, la fijo a conciencia. Y para eso, pues ya os decía, pues combinaciones de agujeros, perforaciones, mejor dicho, agujeros suena muy mal, perforaciones que realizaremos en la pared
vecina al efecto comunicante óseo o con chinchetas que colocaremos típicamente en la porción nasal o en la vecindad del área que queramos regenerar. ¿De acuerdo? Y pues esa membrana, ya os digo, pues también la podemos fijar mediante suturas. ¿De acuerdo? Y muchísimas veces lo hago con una combinación de todas las técnicas. Cuando, por último, tenemos un defecto que no me da ninguna confianza, lo que más satisfacción y mejores resultados me ha dado es obtener cilindros de hueso que evidentemente serán de mayor diámetro o sección que el área que queramos tapar, y a partir de ahí cogeremos una trefina, una fresa tipo corona, y obtendremos una zona donante, típicamente de hueso cortical, donde va muy bien la zona sinfisaria, bien la zona retromolar o bien la zona del palatina, y típicamente a nivel del canino central muchas veces, y obtendremos un cilindro. Dicho cilindro de hueso será típicamente córtico esponjoso y a veces, según donde lo tengamos, será predominantemente cortical. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ese cilindro obtenido, le daremos una forma cónica. A mí me gusta hacer eso con un disco de diamante, el mismo que utilizo para la técnica de Curie. Me gusta hacer una forma cónica y, y pasar a impactarlo en el defecto. ¿De acuerdo? Veis ahí a la imagen de abajo cómo tenemos ese tapón a modo cónico. Sencillamente lo colocaremos en su interior y a partir de aquí daremos unos golpecitos. A mí me gusta hacerlo con un impactador, y ese impactador es un instrumento antiguo que se utilizaba con los implantes impactados, tipo IMZ, y si no, lo hago muchas veces con el mango del bisturí. Con el mango del bisturí le quito la hoja y lo utilizo para dar golpes con una forma muy controlada y, bueno, pues perfectamente estéril y nada económico. No hay que comprarse ningún cachivache para hacer esto. ¿De acuerdo? Y esta es la idea. Una vez que lo tenemos ahí adaptado, no os penséis que os va a quedar perfecto, pero lo que vamos a tener que hacer es coger una fresa típicamente de tungsteno al principio y luego de diamante, y lo que vamos a hacer es terminar de repulgar, de suavizar todas las áreas prominentes, asegurándonos de que nos queda perfectamente coaptado. A veces hay que añadir unas pequeñas virutillas de hueso en alguna zona que quede un pequeño intersticio, pero normalmente es curioso, sobre todo en el maxilar superior, lo bien que se adapta. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto hecho, pues ya tenemos el déficit óseo cerrado. Y es muy curioso como en pocas semanas vamos a tener un déficit, el déficit mucoso que se va a autorreparar. Os aseguro que es sumamente llamativo lo eficaz que es la técnica, ¿de acuerdo? Aparte de efectiva y eficiente, porque es sumamente económico, ¿de acuerdo? Espero que esto se haya entendido. Yo diferencio cuando estamos manejando solo los defectos de hueso, el aspecto que me encuentro en la membrana residual. Si está perfecta, coloco una membrana colágeno sin especial cuidado en que ocupe toda el área o fijarla, la coloco por encima a modo de parche y regenero normalmente. Si se me ha perforado o he tenido que despegarla de una forma extensa, lo que hago es la fijo muy bien. Y si por cualquier motivo no soy capaz de fijarla bien, lo dejo a su buen hacer. Le coloco un tapón de hueso y guío la cicatrización del mismo descansando en la parte epitelial en un terreno sano y que no se colapse para que permite ese crecimiento, ¿de acuerdo? Un crecimiento puramente mitótico, por mitosis, vamos. Ahora vamos a ver qué hacemos cuando aparte del defecto de hueso tenemos un defecto de los tejidos mucosos. En esta situación yo veo que hay que hacer los siguientes pasos. El primer paso va a ser asegurarnos que el ostium de drenaje del seno maxilar, o sea, el meato medio, tiene el patency, ¿no? Que tiene permeabilidad. ¿Y cómo hacemos que ese ostium tenga permeabilidad? Pues se puede hacer bien enviándolo al otorrino o sin hacerlo. Mi opinión es que primero debemos intentar sin enviar al otorrino y si no sabemos o no podemos, se lo enviamos al otorrino. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el otorrino? Pues el otorrino le va a dar típicamente budesonida. Es un corticoide de uso tópico que es sumamente eficaz para resolver la inflamación que ocurra a nivel del osteo. Además, se puede utilizar de una forma mantenida, no va a haber prácticamente absorción sistémica, de forma que ni va a subir la glicemia, ni va a subir la presión intraocular y los efectos secundarios van a ser mínimos o inexistentes, ¿de acuerdo? Los otorrinos no tienen inconveniente en pautarla durante meses, la budesonida nasal, ¿de acuerdo? Pero, os insisto, antes de ir pues a intentar tratar la permeabilidad, tenemos que quitar la causa.
y casi todas, el 80% os decía, son de origen dentario o implantario. ¿De acuerdo? Evidentemente, si tenemos restos, cuerpos extraños allí, pues porque hay un implante dando vueltas, pues hasta que no quitemos el implante, ya le podemos dar budesonida al paciente que no se va a resolver. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos asegurada la permeabilidad de los tejidos, de los tejidos, perdón, del ostium, va a ser momento de cerrar los tejidos mucosos. Ahora vamos a ver cuáles son las formas más que yo recomiendo para cerrar los tejidos blandos. Y una vez que tengamos el ostium permeable y los tejidos blandos asegurados, pues solo nos queda actuar pues igual que anterior, que igual que antes. No tenemos más historias. Tenemos un escenario exactamente análogo al que acabo de escribir. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos en este caso, tenemos una sinusitis, tenemos un seno totalmente ocupado. En este caso ya lo puse. Y vamos a intentar asegurarnos la permeabilidad del ostium. Aquí no hay defecto comunicante, ninguno. No hay ningún cuerpo extraño ni ninguna patología dental que pueda ser origen de esa sinusitis. Entonces, le damos un tratamiento antibiótico, ya os lo dije, aumentine o moxifloxacino y budesonida inhalada. ¿De acuerdo? También en caso de que sea típicamente bilateral o muy severo, me gusta aplicar acetónido de triamcinolona intramuscular. ¿De acuerdo? Y ahora os voy a contar la pauta. Fijaos, en unas pocas semanas el seno se limpió totalmente y pasamos a colocar un implante convencional, a colocar un implante tiroideo y hacer simultáneamente una elevación de seno. Fijaos cómo teníamos un seno totalmente ocupado y en apenas unas semanas se limpia perfectamente y nos permite colocar el implante convencional, el tiroideo y además hacer una elevación de seno por si acaso porque era un paciente muy joven. ¿De acuerdo? Fijaos cómo está aquí. ¿Veis la evolución? Sinusitis. De hecho, se ve aquí como una burbuja, aquí se ve como una burbuja que típicamente es por anaerobios. También se observa cómo está congestiva la mucosa de los cornetes. Fijaos como aquí se desinflama y fijaos como la imagen de la derecha están totalmente como eso, como constreñidos, ¿no? Están como retraídos los cornetes respecto a esta situación de aquí. ¿Qué quiere decir? Pues que había una inflamación generalizada de la mucosa. Esto ha respondido muy bien al tratamiento tópico con corticoides y, en este caso en particular, a un tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico que yo doy cuando veo cuadros de sinusitis, sobre todo si hay infecciones por anaerobios que se identifican en el espesor del seno maxilar como cavidades de aire, como burbujas de aire, lo que hago es administro intramuscularmente al paciente acetónido de triamcinolona, que es el Trigon de Pot, que se descatalogó, o sea, se retiró del mercado pues un poco antes del confinamiento, pero ahora vuelve a estar disponible en todas las farmacias y se administra de la siguiente forma, intramuscularmente y se hace 2 semanas antes de la cirugía, o mejor dicho, perdón, 3 semanas antes de la cirugía, 2 semanas, o sea, una semana después de la primera vez, una semana más, y a la cuarta semana se repite el CBCT. Os aseguro que el 90 y pico% de los casos os vais a encontrar un seno perfectamente limpio. ¿De acuerdo? O sea, 0, 7, 14 y al 21 repetiremos el CBCT. Y os aseguro, y lo podéis comprobar, que la cantidad de visitas que os habéis evitado al otorrino va a ser enorme. ¿Y por qué sé esto? Pues porque mi suegro es otorrino y es lo que me dijo que había que hacer, porque es lo que él hace. Y entonces, pues yo lo he copiado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que además asocio? Si el paciente es alérgico, le asocio un tratamiento antihistamínico. Y eso se lo doy durante las 3 semanas que duran toda la pauta que os he dicho. ¿De acuerdo? Durante 3 semanas el paciente está tomándose, a mí me gusta mucho la Evastina, porque no atraviesa la barrera hematoencefálica y entonces el paciente pues, no tiene una sedación y puede perfectamente conducir y hacer su vida normal. ¿De acuerdo? Mientras que si das el típico Atalax, el paciente realmente se queda pues, bastante knockout, ¿no? Dependiendo de lo acostumbrado a lo que estén. ¿De acuerdo? Pero en general yo doy pues, antihistamínicos que no causan dicha barrera hematoencefálica. ¿De acuerdo? Y ahora por último, vamos a ver cuáles son las estrategias que recomiendo para el cierre de los déficits mucosos. Pues yo considero que hay 4 técnicas que consiguen resolver prácticamente todos los casos, todos los déficits mucosos. Hay muchísimos más. Y se pueden hablar aquí pues, de colgajos rotados del bucinador,
de colgajos del músculo temporal, colgajos de... Hay mil opciones, ¿de acuerdo? Pero los que vamos a ver, y de hecho de los que vamos a ver, solo tres resuelven la inmensísima mayoría de los casos, y yo diría que todos, o prácticamente todos los que yo he tenido que resolver, ¿de acuerdo? Y estos son básicamente el colgajo de reposición coronal en rojo, y el colgajo de reposición coronal se puede hacer en cualquier zona que tenga labios y mejilla, tanto en maxilar superior como maxilar, como mandíbula. La reposición coronal es sumamente útil y versátil, ¿de acuerdo? Por otra parte, podemos hacer un colgajo de dorso de lengua. Esto es lo que típicamente se utiliza, pues artistas como el doctor Benito Ramos lo utiliza para el manejo de pacientes fisurados. A mí, mi opinión, y consultando la literatura, es una técnica que tiene que ser utilizada en ambiente hospitalario, dado que hay casos descritos de muerte por hemorragias. Entonces, no me parece que sea muy buena idea hacerlo en la consulta a nivel privado, porque el riesgo es importante y, sobre todo, no tenemos que manejar efectos tan severos que requieran colgajos de dorso o lengua, por lo menos de forma ordinaria. ¿De acuerdo? El tercer aspecto, y este me parece un colgajo sumamente interesante, es el rotado de paladar, del que existen distintas formas y os he pasado a hacer unos dibujos que os van a explicar el cómo lo hago yo habitualmente. ¿De acuerdo? Y por último, la utilización de un colgajo de bola adiposa de Bichat, que pues es muy versátil y ya lo vimos cuando manejábamos los defectos, las complicaciones sinusales. Entonces aquí sencillamente voy a hacer una pequeña descripción anatómica para ceñirnos al tiempo. Esta imagen me parece interesante, aunque no es absolutamente cierta, pero en rojo aparece en la viñeta de la derecha, en esta porción de aquí, en todas las zonas donde podemos hacer un colgajo de avance coronal, que es si hay labios y mucosa. En verde, el área que quedaría restringida a los colgajos de dorso de lengua de pedículo anterior, dado que podíamos hacer también colgajos de dorso de lengua de pedículo posterior esta vez para manejo de efectos comunicantes en zonas posteriores. En rosa está el área de acceso para donde los colgajos rotados de paladar son más útiles, que es la zona premolar y la parte anterior del 6, del primer molar. Ir más a distal no resulta útil porque se comprime, se retuerce el pedículo y se acaba anquilosando el colgajo. Y por último, la bola adiposa de Bichat, si bien se puede llevar en algunos casos hasta la zona de la premaxila, hay casos, sobre todo en gente añosa, donde no es predecible llevarlo mucho más allá de la zona molar, premolar. Entonces, bueno, aquí lo pongo un poco pues como para describir las zonas, aunque os digo que la bola de Viposa y Bichat a veces se puede llevar muchísimo más hacia la porción mesial, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a contar, pues os voy a enseñar un caso de un defecto comunicante oronasal de una paciente pues que operé hace pues 5 o 6 meses. Después de unos fracasos reiterados, la paciente, después de abusar de la cocaína y de múltiples cirugías, pues acude a la consulta con ese defecto comunicante. Lo que podéis ver a la izquierda es el tubo nasotraqueal, perdón, de la intubación. Y fijaos cómo se diseña. Bueno, hicimos más cirugías, pero cómo diseñamos un colgajo trapezoidal de base trapezoidal ancha, cómo aquí tenemos localizada la comunicación, el defecto óseo era mucho más extenso y cómo diseñamos un colgajo mixto. Esta parte de aquí se va a desepitelizar y esta parte va a quedar como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer paso va a ser hacer una fistulectomía, vamos a sacrificar un poco del tejido epitelizado maduro que hay en esta área para dejar un área cruenta. Daremos unos puntos de sutura, como podéis ver en la imagen de aquí, y después de desepitelizar, lo he dicho mal, esta porción de aquí, pasaremos a tener esta lengüeta desepitelizada que invertiremos para hacer una segunda capa de cierre sobre este defecto de aquí. Una vez que tenemos esto hecho, tan solo nos queda reposicionar coronalmente este colgajo para que apoye sobre un área que tenga un hueso sano. Si no, no va a curar. Si suturamos nuestro defecto, nuestro colgaje sobre un defecto óseo, es segura la discencia, ¿de acuerdo? De esta forma podemos resolver muy sencillamente una comunicación nasal refractaria a distintos tratamientos de una forma pues sencilla, ¿de acuerdo? Repito, desepitalizamos esta porción, fistulectomía,
suturamos la fístula o perdón, el tejido que queda cruento, y a partir de aquí esta lengüeta la vamos a invertir, la vamos a suturar de nuevo y avanzaremos. Vale, y vamos a ver unas pequeñas imágenes sobre cómo se hacen los colgajos rotados, o cómo se hacen o cómo los hago yo. Imaginaos que tenemos un defecto comunicante de tejidos blandos y duros en la zona pues, de premolar o el primer molar. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer una incisión. Bien se puede hacer a espesor total o bien a espesor parcial. Yo, si el paciente es fumador o el biotipo es fino, menor de 3-4 milímetros, lo hago a espesor total. Entonces, se diseña un colgajo que tiene una base posterior que se relaciona con la arteria palatina. Y es importante que se relacione, ¿de acuerdo? O sea, la arteria palatina no que se relacione, sino que discurra por su interior. Una vez que tenemos diseñado dicho colgajo, que tiene forma de lengua o de raqueta, lo que se hace es, se levanta la porción mucosa y se introduce, después de desepitelizar el área de la raqueta, se introduce hacia el vestibular, como se ve en esta imagen de aquí. A partir de aquí tan solo nos quedará dar unos puntos de sutura en la porción vestibular y terminar de suturar el resto. ¿Veis? Aquí es el punto vestibular que va a coger la porción terminal de dicho colgajo, que está asegurada su nutrición por la arteria palatina, y después pues haremos unos puntos en cruz para terminar de adaptar. Evidentemente esto se va a acompañar de una pequeña necrosis ósea que no tiene por qué tener mayor importancia cuando esté hecho espesor total, y si está hecho espesor parcial, pues va a ser menos doloroso para el paciente y no va a haber riesgo o va a ser mucho más bajo de necrosis de hueso. ¿De acuerdo? Entiendo que se ha entendido. Aquí me parece que muy bien. Incisión que respeta un pedículo posterior. Se levanta la porción mucosa a este nivel hasta llegar al área vestibular. Se pasa típicamente una sutura por vestibular que coge el extremo terminal de dicha lengua de colgajo palatino, se vuelve a sacar por la porción vestibular y se anuda aquí para luego pasar a dar unos puntos en cruz en el resto del área. Se puede acompañar de apósitos, un composite, poner Galisov, poner una plancha palatina, y cuanto más cosas pongáis por aquí, pues mejor será la protección, ¿de acuerdo? Ahora, como os decía, mínimo esbozo de la bola adiposa de Bichat. Anatómicamente la vamos a encontrar entre el músculo bucinador y el masetero, y lo único que tenemos que hacer es levantar un colgajo, seccionar o liberar en la porción posterior a la inserción del músculo bucinador, pues bien seccionarlo o abordarlo desde allí, y llegaremos inmediatamente a la bola adiposa de Bichat. A partir de aquí, con disección Roma y típicamente con pinzas de pala ancha y sin dientes, pasaremos a hacer una serie de movimientos tipo tirones, pues de batidas laterales, y con esos tironcitos se va herniando, acompañado de, si hay zonas de retención, se va liberando con disector o con tijera tipo Metzenbau o con mosquito, se va liberando hasta que llegues a la zona que te interesa, siempre con las limitaciones inherentes a la bola adiposa de Bichat que tenga el sujeto. Hay bolas hay bolas de Bichat que son exuberantes y bolas de Bichat que no sé por qué motivo son realmente nimias. ¿De acuerdo? Entonces es algo que no es predecible saber, o seguro que hay formas de saberlo, pero lo habitual es que cuando afrontamos la bola adiposa de Bichat no sepamos exactamente qué cantidad vamos a disponer. Y entonces genera cierta tensión en cuanto a, bueno, ¿va a aparecer la bola y voy a tener suficiente bola y me va a llegar para lo que necesito o no? Entonces, estas son cirugías que requieren de solvencia quirúrgica para resolver las eventualidades que pueden ocurrir. ¿De acuerdo? Aquí este pequeño vídeo que ya os puse, ¿veis? Estamos con una tijera Metzenbau seccionando de forma roma el bucinador, inmediatamente se ve la cápsula, y aquí voy con unas pinzas con dientes, lo cual no es una buena idea. Si cojo la cápsula se me va a desgarrar, ¿de acuerdo? Y haciendo esa especie de tironcitos, acompañados de más disección roma, pues realmente eres capaz de llevarla donde te interesa. Os digo, mejor pinzas de pala ancha y sin dientes. Esto es algo que me enseñó Benito y yo ahora siempre lo hago así. ¿De acuerdo? Aquí estamos cerrando un defecto comunicante de una extracción que se vehiculó y me la remite un compañero, pues le había metido una raíz dentro del seno maxilar. ¿De acuerdo?
Bueno, pues poco más. He intentado ceñirme al tiempo y bueno, no he querido poner casos porque os digo que los reservo para las conferencias y tan solo os quería dar unas directrices que espero os hayan sido de utilidad. Nada más. A ver si hay alguna duda y pues en el ruego, en el turno de ruegos y preguntas, pues me las hacéis. Y si sé, las resolveréis. Si no, pues pediré ayuda. Bueno, Berto, pues muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. De momento no tenemos ninguna pregunta. Aprovecho para decirle a la gente que si quiere puede hacerla a través del chat. Lo que sí tenemos pues son los mensajes que nos llegan siempre dándote las gracias. Te leo alguno de ellos. Muchísimas gracias, Berto. Siempre muy claro y preciso. Otra, la doctora Laura nos dice... Muchísimas gracias, Berto. Te sigo todos los jueves que estás aquí. Bueno, a veces no es jueves, pero bueno, mira. Hoy Casi sí. todos me parece que los jueves, solo hicimos un miércoles. Pues muchas Sí, gracias, Laura. casi siempre es jueves. Mira, nos dicen también muchísimas gracias desde Andalucía. Muchísimas gracias. Nos dice ahora, muchísimas gracias, Berto. Todo claro. Y ¿Cómo me gusta que me preguntas, llamen pues preguntas de Berto? momento no tenemos. ¿Cómo me gusta que me llamen Berto? De verdad, fantástico. Pues Felicitaciones, nos dice ahora el doctor Alejandro Castillo. Y parece, Berto, que ha sido totalmente claro. bueno, pues mira, pues muy bien. Este es un vídeo para revisar muchas veces, revisar cuando haga falta, hay que mantenerlo en la nevera y el día que tengáis que manejarlo, es decir, "Jo, yo sé que Berto compartió algo con Galimplan y os puede ser de utilidad. Y realmente yo siempre voy a estar dispuesto a acompañaros y a ayudaros en lo que haga falta. Entonces, abusad de mí porque realmente lo hago gustoso. No, no me supone ningún esfuerzo y más bien todo lo contrario, una satisfacción pensar que pueda ayudar a alguien, la verdad. No, Pues recordar con estas palabras que todos los webinars que realiza el doctor Alberto Fernández los podéis encontrar tanto en la web de Galimplant como en el canal de YouTube de Galimplant. Allí están todos y allí estará también este webinar, esta clase magistral que nos ha dejado hoy. Berto, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. a todos vosotros, de verdad, a todos vosotros. Nos vemos muy pronto, el Movimiento Galimplant número 84, porque hoy estábamos en el número 83. Gracias a todos una noche más por estar aquí con nosotros y hasta muy pronto. Hasta siempre, de verdad. Cuidaos.